que se sumaba, ahí se resolvió, gracias, a la que se sumaba una importante cuota de represión financiera. El control de tasas de interés, comisiones y demás mecanismos de operación del sistema bancario hacían que el mismo, al fin de cuentas, remunerara mal al depositante y que entonces éste llevara sus ahorros a otros vehículos, como serían los activos en el exterior o los inmuebles. El año pasado repasábamos también cómo le había ido a quien había depositado $1 a plazo fijo en el sistema financiero hace 35 años y lo hubiera ido renovando sucesivamente hasta el día de hoy. Los memoriosos, los que estuvieron acá el año pasado, recordarán que en términos de bienes, hoy tendría menos de 1,5 centavos de ese peso inicial. Es decir, no traía $1 al sistema financiero, lo renovaba en plazo fijo, a los 35 años te queda 1,5 centavos. Es decir, que habría perdido prácticamente la totalidad del depósito original. Algunos dicen que hay una compulsión cultural de los argentinos a ahorrar en dólares o propiedades. Yo creo que esa historia no tiene ningún sentido. En cualquier país del mundo la gente le escaparía a una inversión que te licúa casi el 100% de tus ahorros en el largo plazo. Es entonces el motivo fundamental por el cual el ahorrista argentino no canaliza sus ahorros a través del sistema financiero doméstico. Y es por eso que el sistema es eminentemente transaccional y no posee ni por asomo una masa de depósitos en relación al tamaño de su economía comparable con el de otros países similares de Latinoamérica. Ni hablar, por supuesto, si fuéramos a Europa o Japón. Es claro que solo cuando cambiemos esto crecerá el sector financiero y allí sí, por primera vez en mucho tiempo, tendremos la posibilidad de contar con el acceso a un crédito de manera más amplia en nuestro país. También discutíamos el año pasado el muy pernicioso rol que había jugado la inflación en modificar la visión estratégica a los bancos mismos. Al no pagarse retornos sobre los depósitos en cuenta corriente y caja de ahorro, los bancos obtenían márgenes elevados por cada peso prestado. Claro, porque le toman el depósito a cero y después prestan a una tasa activa que está más referenciada en la inflación. Será inflación más o menos algo, pero referenciada en la inflación. Decíamos entonces que los altos niveles de inflación habían actuado abroquelando a los bancos en un equilibrio con pocas transacciones con alto spread, lo que redundaba en un tamaño pequeño para nuestro sistema financiero. Se consolidó así una configuración del sistema bancario incapaz de contribuir al desarrollo con equidad en nuestro país. Un sistema de escaso tamaño no puede atender a las necesidades de inversión que tiene nuestra economía para crecer a largo plazo. La falta de crédito, a este punto quiero enfatizarlo mucho, es a su vez una barrera enorme para la igualdad de oportunidades, porque en ese contexto, el de un sistema financiero pequeño, solo puede invertir y crecer el que ya tiene recursos para hacerlo. Aquellas personas con buenas ideas y emprendimientos, pero sin el capital para llevarlos a la práctica, pierden la oportunidad de crecer por no existir el financiamiento que requiere su desarrollo. Así como la educación pública es el vehículo por el cual hacemos que todos los ciudadanos de manera equitativa tengan acceso a la formación de capital humano, solo un sector financiero muy desarrollado es lo que hace que cada individuo también tenga un acceso equitativo al capital. Ese es uno de los ejemplos más palpables del gran valor de poseer un sistema financiero profundo, con crédito abundante, ya que constituye un potente mecanismo igualador de oportunidades en cualquier sociedad. En nuestro informe de política monetaria de enero pasado, mostramos que durante los últimos 26 años la economía argentina se ha ido descapitalizando. Esto lo que quiere decir en concreto es que un trabajador en Argentina cuenta con menos capital por persona que un trabajador argentino de hace 26 años. Es un resultado sorprendente, quizás sin igual en el mundo, y que en parte explica por qué, escuchen este número, por qué mientras en el mundo desde los años 70 ahora el nivel de pobreza cayó del 60 al 10% de la población, en Argentina aumentó la pobreza del 5 al 30%. Tenemos que tener conciencia, los últimos 40 años han sido los mejores años en la historia de la humanidad en combate de la pobreza. Nunca la humanidad tuvo años como esos. Es decir, que fue un mundo que dio amplísimas oportunidades para generar crecimiento con inclusión social. Sin embargo, nuestro país, en esos mismos años donde la pobreza caía dramáticamente en el mundo, fueron años donde la pobreza subió en nuestro país.
Es un resultado sorprendente, digo, que nos debe llevar a una profunda reflexión y a cambiar, diría yo. El desafío entonces para producir el desarrollo del sector era doble. Una parte de la agenda tiene que ver con la baja de la inflación. Esa es la parte que podía ser algo más delicada, yo pongo acá para el banco, o más dura para los bancos, ya que su resultado inmediato es una reducción en la tasa activa que cobran y en el margen de intermediación. Es la parte de la agenda que los saca de su zona de confort y los obliga a buscar nuevos horizontes, que entiendo que es más o menos lo que estuvieron trabajando acá durante estos 2 días. La otra parte tenía que ver con la ayuda que podíamos aportar mejorando la calidad de la regulación, contribuyendo a reducir costos operativos, siempre con el norte en fomentar la competencia y la transparencia. La idea, por lo tanto, hoy es, en primer lugar, ver cómo nos ha ido este último año en el avance de esta agenda, si es que empezamos a transitar este camino de crecimiento del sector financiero. Y en segundo lugar, quiero analizar las implicancias de la continuación de esta agenda hacia el futuro, con una pregunta muy concreta. Y la pregunta concreta es, si el crédito siguiera aumentando al ritmo que lo viene haciendo en los últimos meses, ¿cuándo se quedan los bancos sin excesos de liquidez? Y así se verán obligados a salir a buscar depositantes, a salir a buscar fondeo, a salir a buscar depósitos. Entonces les voy a compartir con ustedes un ejercicio por el cual vamos a ver si el crédito sigue creciendo a un ritmo que vamos a definir cuál es. Hoy sabemos que los bancos tienen un exceso de liquidez muy importante, van a ir de alguna manera reduciendo ese exceso de liquidez y en algún momento se van a encontrar que si quiero seguir creciendo tengo que trabajar la parte pasiva, la parte de conseguir más recursos y más fondeo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se produce ese corte? ¿Cuándo llegamos a ese punto? Bueno, hace un año, cuando estuvimos acá, la inflación marcaba un nivel de 41% interanual. Era el resultado de las tensiones que tuvimos que sortear al comienzo de una gestión que había heredado importantes desequilibrios. No vale la pena repasarlos hoy. Hoy, para julio, con los datos de inflación que tenía al escribir esto, la inflación interanual había caído al entorno de un 21% interanual. Si tomamos el ritmo promedio de los últimos 3 meses, la misma se ubica en 19%. De hecho, acaba de salir hace un rato el número de inflación de agosto, que dio 1,4%, con lo cual ahora el ritmo de inflación de los últimos 4 meses es más o menos 18,6%. Argentina tiene así la inflación más baja de los últimos 7 años y con perspectivas de que continuará descendiendo hacia adelante. Eso lo dicen las expectativas de mercado, no solo es el deseo de la autoridad monetaria y aquello para lo cual la autoridad monetaria trabaja. Es un proceso que se ha logrado sin acumular desequilibrios bajo la alfombra, cuidando de manera permanente su sustentabilidad. Claro que este descenso no ha sido continuo ni libre de sobresaltos. En el segundo semestre del año pasado, la inflación sumó un 8,9%, acumulado, lo que significó un ritmo anualizado del 18,5%. Pero luego subió por encima de la buscada por el Banco Central en el trimestre de febrero-abril de este año. Nuestro diagnóstico es que esa suba fue el producto de un excesivo relajamiento de la política monetaria sobre fines del año pasado y comienzos de este. Fue por ello que a partir del 2 de marzo, el Banco Central comenzó un nuevo ciclo de contracción monetaria que implicó una suba en la tasa de referencia de 150 puntos básicos, en conjunto, que lo hicimos en abril, en conjunto con operaciones de mercado abierto para restringir las condiciones de liquidez vigentes. Estas lograron llevar las tasas desde el rango inferior del corredor de pases al rango superior. En combinación resultaron en un aumento de la tasa LEBAC más corta de 430 puntos básicos, mientras que la más larga subió 630 puntos básicos. Es decir que desde marzo a esta parte hemos estado en un esquema de endurecimiento de la política monetaria en reacción al aumento de la inflación que tuvimos en el trimestre de febrero. El sesgo contractivo de la política fue aumentado por partida doble. No solo aumentó por la suba de las tasas de interés que acabo de comentar, sino porque esa suba se dio en el contexto de una nueva desaceleración de la inflación, que, como comentaba, a partir de mayo volvió a ubicarse claramente por debajo del 20% anualizado. De esa manera, la tasa de interés real, ex ante, la manera más directa de medir el sesgo antiinflacionario de la política monetaria, prácticamente se ha duplicado en los últimos meses.
La persistencia de la inflación núcleo nos convenció que debían, por suerte el número de agosto vino con una inflación núcleo ya bastante más baja. La persistencia de la inflación núcleo nos convenció de que debíamos y debemos mantenernos firmes en esta postura. Creemos que es indispensable mantener una posición monetaria dura para acercar la desinflación a los valores que buscamos. El Banco Central persistirá en esta posición para llegar a fin de año en niveles cercanos al 1% de inflación mensual, valor requerido para encaminar el proceso de manera consistente con la meta de inflación del año que viene, centrada en una inflación del 10%. Como se ha visto, esta es una agenda central para este Banco Central y creo que el sistema financiero ha tomado conciencia del desafío que la baja de la inflación le presenta hacia adelante. No sé si soy yo, quizás que estoy pisando algo acá. Junto con esta política monetaria antiinflacionaria, el Banco Central está implementando cambios normativos que ayudan a las entidades a adaptarse en este nuevo contexto y poder desarrollarse aumentando el acceso al crédito. La mayoría de los cambios apuntan a ahorrarle tiempo y trabajo a los bancos, así como en darle libertad para que puedan diseñar e impulsar nuevos negocios. Este ahorro de recursos puede ser trasladado al depositante en el ambiente competitivo que impulsamos y les permite así atraer depósitos y aumentar su volumen de intermediación para compensar los menores márgenes individuales. Voy a dar un par de ejemplos. 1. Simplificamos enormemente el proceso de apertura de sucursales. De hecho, tanto lo simplificamos que lo hicimos desaparecer directamente. No hay más. ¿Qué sentido tenía que un regulador dificulta el sistema bancario, es decir, a ustedes, a la apertura de sucursales para atender a sus clientes? Que alguien me diga qué tenía de malo eso, que requería que el Banco Central estuviera echando un ojo vigilante para ver qué hacían, ¿qué? Dar trabajo, dar más crédito, dar más servicios financieros. Antes de estos cambios, el proceso de autorización de una sucursal demoraba 1 año. Hoy no existe. Así que avancen, pongan todas las sucursales que quieran, todo fenómeno, nos paramos y aplaudimos. En materia de seguridad física pasamos a un enfoque basado en riesgo, en el cual cada entidad define qué medidas adoptar en cada sucursal en función de los factores del riesgo presentes en la misma. Esto permite a los bancos hacer uso de los avances tecnológicos disponibles, mejorando la seguridad a un menor costo. No sé si en el programa había temas de seguridad o no, creo que no los vi, pero hemos dado mucho más libertad en ese sentido. Se incorporan así como posibilidades el monitoreo remoto, las centrales de alarmas propias, la flexibilización en las características de los circuitos cerrados de TV y las cerraduras electrónicas de los tesoros. Todos estos elementos que le ahorran tiempo y dinero a las entidades y a la vez mejoran la eficiencia y la calidad de los servicios para los usuarios. Le voy a dar un ejemplo muy concreto. Los bancos, para poner lo que se llama un cajero automático neutral, es decir, un cajero que estaba fuera de la sucursal, tenían una serie de medidas de seguridad que tenían que cumplimentar. Eran tan grandes esas medidas de seguridad que tenían que cumplimentar que implicaba básicamente que uno a veces no podía poner el cajero en un lugar seguro. Les doy el ejemplo, cuando era presidente del Banco Ciudad, teníamos que hacer un cubículo para cada cajero automático, lo cual nos obligaba a poner el cajero automático en la vereda del hospital. Cuando hubiera sido muchísimo más práctico tener el cajero dentro del hospital, donde ya tenemos seguridad, donde ya tenemos limpieza, donde los riesgos obviamente son menores y los costos son infinitamente menores. Entonces ese es el tipo de cosas que hemos ido tratando de eliminar como restricciones que realmente encarecían, a nuestro entender, innecesariamente la operatoria. Otras medidas tomadas para hacer la vida más fácil a los bancos y a sus clientes fueron la habilitación del legajo digital, con el que se pueden tramitar altas y bajas sin papel, las aperturas de cuenta en forma no presencial, la foto del cheque, que creo que lo anuncié acá el año pasado, que permite depositarlo sin necesidad de ir al banco, los cajeros no bancarios y la libertad para la instalación de cajeros neutrales que recién mencionaba, entre muchas otras. Ahorro de tiempos, despapelización, posibilidad de aprovechar los avances tecnológicos y mejor utilización de los recursos forman parte de las herramientas que este Banco Central quiere brindar a las entidades para ayudarlas a reducir costos. En este marco de reducción de la inflación e innovación normativa, el comportamiento del crédito ha resultado muy favorable durante el último año y nos ilusiona sobre las posibilidades de finalmente poder ser testigos de un proceso de crecimiento sostenido en el acceso al financiamiento. El crédito al sector privado ha crecido un 46% nominal desde la última vez que estuve aquí con ustedes hace 12 meses. Este crecimiento marcha a un ritmo de un 61% anualizado si tomamos en cuenta el último cuatrimestre. Hay en este crecimiento dos particularidades que me gustaría destacar.
En primer lugar, el de los créditos hipotecarios. En mi última visita les hablé de las ventajas que los créditos en unidades ajustables traerían en términos de acceso para la población y por consiguiente de volumen para las entidades bancarias. Hoy podemos hablar de una verdadera revolución en el segmento hipotecario. Los créditos en uvas están en pleno funcionamiento y de este modo los préstamos hipotecarios están creciendo en los últimos 4 meses a una tasa anualizada del 92%. Todavía hay mucho por recorrer porque partimos desde niveles muy bajos, pero claramente la transformación está en marcha. El segundo punto destacable al que me quería referir es el de los créditos en moneda extranjera, porque está muy relacionado con la innovación normativa de la que hablaba. Anteriormente, los bancos solo podían prestar en moneda extranjera a empresas exportadoras, porque se consideraba que eran las únicas que estaban preparadas para enfrentar eventuales alzas del tipo de cambio que aumentaran el valor en moneda doméstica de los créditos tomados. Nosotros permitimos también acceder a este financiamiento a los proveedores de los exportadores. Por ejemplo, un productor agropecuario. Si un productor agropecuario produce soja, claramente produce un bien que es transable, más allá de que no lo exporte directamente porque se lo vende a Nidera o a Cargill o a otra empresa. También le permitimos a los clientes de los exportadores en el exterior, ya que en realidad estos actores contaban con la misma protección frente a las fluctuaciones cambiarias. El resultado fue un crecimiento del 93% del crédito en moneda extranjera en los últimos 12 meses y de un 379% desde el cambio de gobierno. Pero no hemos visto solo un aumento en montos, sino también una marcada extensión en los plazos de otorgamiento. Este es el resultado esperado en una economía con menor incertidumbre y menor inflación, en la que los agentes pueden estirar sus horizontes con más previsibilidad. Cuando estuve con ustedes el año pasado, el plazo promedio de los préstamos en pesos del sector privado era cercano a los 12 meses. Hoy es de casi 30 meses. Por supuesto que es el crecimiento de los hipotecarios, es lo que ha generado primordialmente esta extensión. Ahí les adjunto un gráfico. En definitiva, como para poner el proceso en perspectiva, entre el primer semestre de 2016 y el primer semestre de 2017, el crédito al sector privado ha subido en 0,7 del PBI y los depósitos al sector privado han crecido en 1,5% del PBI. Si consideramos depósitos y LEVAX en manos de privados o el ahorro en moneda doméstica, el aumento es del 3% del PBI. Crédito y depósitos como porcentaje del PBI son una buena medida del éxito que podemos tener en el desarrollo del sistema financiero y debería ser la vara con la que se mida el éxito del Banco Central en su agenda de desarrollar el sector financiero. Así que bueno, algo ya empezamos a avanzar. Voy a hacer un apartado sobre la rentabilidad del sector financiero. Permítanme hacer un paréntesis para hablar de un tema importante. ¿Cómo le ha ido al sector bancario en términos de rentabilidad en este nuevo contexto? Como reguladores nos interesa un sector financiero solvente, pero sabemos que el sector enfrenta un desafío de rentabilidad. Por lo que decíamos antes, que la baja inflación le genera una compresión de spreads. Hay otro desafío, no lo menciono acá, pero es que fue la apertura del cepo, porque el cepo cambiario lo que hacía era que obligaba a la gente a tener depósitos en pesos. Y al estar la gente obligada a tener depósitos en pesos, los bancos podían no pagarle mucho por esos depósitos. Cuando se libera el cepo cambiario y la gente tiene libertad para decidir dónde ahorrar, inmediatamente los bancos se vieron forzados a aumentar esa tasa que le pasaba. De hecho, cuando uno analiza la rentabilidad del año 2016, vemos que cayó, pero como porcentaje de los activos o del equity, primordialmente porque aumentó lo que se le pagó a los depositantes por tener el dinero, ¿no? Entonces, yo a veces digo, el cepo en realidad era una transferencia de recursos del depositante a los bancos, y la liberación del cepo fue en el sentido contrario, ¿no? Entonces, el desafío de rentabilidad. Las tasas de interés han caído con respecto a las registradas el año pasado, lo que es esperable en un escenario de descenso de la inflación. El aumento de volúmenes que vimos anteriormente no alcanzó a compensar esa baja de tasas y cayeron tanto los ingresos como los egresos por interés de las entidades financieras. El resultado de todo eso fue que el margen financiero se contrajo del 12% al 10,5% de los activos de las entidades. El resultado de estos cambios han generado en su conjunto una disminución de la rentabilidad del sector financiero. El retorno sobre activo pasó de 4,1 en los primeros 7 meses de 2016 a 3,1 en el mismo periodo de 2017, mientras que el retorno financiero, el ROE,
pasó de 33 al 27. Y un poco lo que uno quiere transmitir es que esto sigue, porque en tanto en cuanto la inflación siga cayendo, van a seguir cayendo las tasas nominales y va a seguir cayendo la rentabilidad. Por eso el desafío de volumen. Lo que quiero ver después es, bueno, cuándo nos encontramos con verdaderamente la necesidad del desafío de volumen, porque se habrían agotado los stocks de liquidez que hoy tienen ustedes. Como ya les dije, las modificaciones normativas introducidas por el Banco Central apuntaron esencialmente a aumentar la competencia y reducir los costos en el sistema. Veamos dos ejemplos de estas dos cosas. Miren esto. El resultado por servicio de los bancos, que constituye una aproximación a las comisiones cobradas a los clientes, cayó desde un 3,8 del activo en los primeros 7 meses del 2016 a un 3,5 en el mismo periodo de 2017. Se trata de un claro ejemplo de mayor competencia. Lo mencionaba cuando presentamos el informe de estabilidad financiera, que el periodo en el cual los bancos recibieron más plata por comisiones fue el periodo en el cual el Banco Central reguló las comisiones. Liberamos las comisiones, introdujimos transparencia y competencia, cayó el porcentaje de ingreso por comisiones de los bancos, que es un poco increíble, ¿no? Con la competencia funciona. Los gastos de administración, por su parte, caen de 7,7% del activo neto en 2016 a 7,1%. Así que este es un indicio de que empieza a haber mejoras en la estructura de costos de los bancos. Esto es muy importante, de 7,7 a 7,1. Pero no quiero hablar solo de números, sino también a traer a colación algunos casos concretos, a ver también si entusiasmo a alguno a hacer algo diferente. ¿Okay? Primero, una cuestión referida a la mayor competencia en el sector. Desde enero de 2017, el Banco Central autorizó a las entidades a remunerar las cuentas corrientes de sus clientes. Antes, el Banco Central le prohibía a los bancos pagarle a sus clientes. La Central le prohibía a los bancos pagarle a sus clientes. Hay una historia. Como estas cosas medio raras, siempre hay alguien que pidió. Listo. Ahora se puede pagar. Desde entonces, modestamente al principio, pero más agresivamente después, los bancos empezaron a ofrecer un retorno sobre dichas cuentas. A inicios de septiembre había más de 6.000 millones en cuentas corrientes remuneradas, con tasas del orden del 15% anual. Es natural que este mercado se desarrolle rápidamente. Las cuentas corrientes de las empresas tienen gran elasticidad entre las entidades. Robarse un cliente, persona, es bien difícil. Hacer que una persona que trabaja con un banco A migre todas sus cuentas y su operatoria al banco B. Obviamente ustedes lo intentan. Sé que hay bancos acá que han estado contando las estrategias que tienen para hacerlo, pero es difícil. Ahora una empresa es facilísimo, porque la empresa tiene cuentas abiertas en todos los bancos. Entonces, ¿dónde tiene sus saldos líquidos? ¿En el banco A o el banco B? Entonces, si el banco B decide remunerarlo, le resulta básicamente trivial a la empresa pagar sus recursos del banco A al banco B. Entonces acá hay una fuente extraordinaria de competencia que no existía porque regulatoriamente estaba prohibida y que me parece muy interesante. Hoy hay 6.000 millones y unos 3 o 4 bancos que están remunerando, o sea que no es que tampoco todos los bancos se han lanzado, pero te miro a vos, por ejemplo, tenés un banco perfecto para salir a ofrecerle a todo el mundo. Pero no los he hecho. Ok, vaya a saber uno por qué, pero bueno, no está hecho todavía. Ya llegará, estoy seguro que lo estabas pensando justo esta semana. Bueno, como decía, una empresa puede mover sus recursos fácilmente de una entidad a otra. Entonces, el segmento de cuentas corrientes de personas jurídicas pareciera ser la primera frontera de una competencia entre bancos por la captación de depósitos. Si yo fuera presidente de un banco mediano o pequeño, sería súper agresivo en la captación respecto a lo que veo en el mercado. Pero bueno, supongo que será una cuestión de tiempo. Ahí tienen el gráfico que muestra cómo ha ido creciendo ahí en la presentación. También quiero dar otro ejemplo, aunque quizás este no sea tan positivo. Durante los últimos años, los bancos montaron su rentabilidad sobre la base del negocio transaccional, lo cual llevó a tener un sector financiero con altas comisiones transaccionales.
Esto se vio acentuado por el hecho de que son consorcios de bancos los dueños de las redes de pago y además incluso del negocio de adquirencia de Visa. Se trata de una estructura de mercado que no es conveniente para el desarrollo de un entorno competitivo. Este es un tema que ha abordado la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, creo yo, con gran profesionalismo. Hablé de esto el año pasado y foco en el interés común. Esto ha permitido algunos pasos positivos, como ser el compromiso de los bancos a desprenderse de su participación en Prisma, así como un acuerdo voluntario de reducción de aranceles. Desde el BCRA seguiremos trabajando también para generar un mercado más competitivo en el sistema de pagos. El año pasado promovimos el uso de transferencias directas a través de la modalidad Pay, pago electrónico inmediato. Sin embargo, durante este año, varios bancos tomaron medidas para dificultar su desarrollo. Entre ellas puedo mencionar el bloqueo de sus tarjetas, aduciendo problemas de fraude o poniendo topes máximos para la operación del sistema. Por otra parte, cuando algunos comercios lograron avanzar con la implementación de Pay, para lo que sí contamos con la ayuda de la Red Link, debo decir, además que están acá presentes, inmediatamente se desvanecieron esos temores y los mismos bancos que bloqueaban el servicio pasaron a ofrecerlo, en algunos casos con comisiones que eran 1/5 de las que cobraban a través de los mecanismos tradicionales. Obviamente para el Banco Central resolver estos problemas y estos contratiempos sería muy sencillo. Simplemente alcanza con regular un tope razonable a la tasa de intercambio y se acabó el problema. Sin embargo, preferimos mucho más que poner precios máximos ayudar al desarrollo de un mercado competitivo, pero necesitamos que los bancos acompañen. Por ello considero importante que los bancos entiendan que el futuro del negocio está en lo crediticio, no en lo transaccional, que tienen un banco central que cree en el crecimiento de este negocio y que lo considera fundamental para el desarrollo de una sociedad más justa. Un BCRA que va a estar atento para facilitarles la posibilidad de llegar con más crédito a más gente y de la manera más rápida. Al mismo tiempo, creemos que los medios de pago deben ser ágiles y competitivos. Ahí estuvo el negocio, pero no va a estar en el futuro. Es importante que esto se internalice para que pongamos las energías en las verdaderas fuentes de beneficio social y económico y no en preservar de manera defensiva una renta que además es nuestra responsabilidad asegurar que no se sostenga en el tiempo. Bueno, eso es más o menos cómo estamos, con lo bueno y lo malo. Vamos entonces a pensar un poquito en el futuro. Entonces ya me falta poquito, Vayamos entonces a indagar más en esa agenda más constructiva del crecimiento del crédito. La pregunta que planteo ahora es cómo sigue la película hacia adelante. Durante los últimos 4 meses, el crédito real al sector privado viene creciendo a un ritmo del 2,5 por mes y el de créditos hipotecarios al 4,1. Pero ¿cuánto podrá crecer en los próximos años? El crédito hipotecario en Argentina representaba a fines del año 2016 menos del 1% del PIB, es decir, 20 veces menos que en Chile, 10 veces menos que en México y 5 veces menos que en Brasil o Uruguay. Consideramos que no es descabellado pensar que pueda expandirse hasta fines de 2020 en 4 puntos del PIB. Proyectando tasas de crecimiento real más moderadas para el resto de los componentes, creemos que el crédito total del sector privado podría expandirse una tasa real del 1,2 mensual. Esta tasa es menor que la de los últimos 4 meses, pero se aplicaría esto claramente sobre un stock de crédito que se hace cada vez mayor. Definido este crecimiento, que es un supuesto, tampoco es que me estoy casando o atando a esto, digo, simplemente como para tener una hipótesis de trabajo para trabajar estos escenarios. Después vamos a ver en los ejercicios que voy a hacer, voy a dar la posibilidad de que el crecimiento sea diferente. Pero definido ese crecimiento, usamos nuestras proyecciones macroeconómicas y nuestros modelos econométricos para estimar cuántos serían los depósitos en los años venideros. Luego podemos estimar hacia adelante la hoja de balance del sistema financiero con algunos supuestos, sobre encajes, resultados, bla, 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 y dejamos como variable independiente la tenencia del EVAX de las entidades financieras. En este escenario, el crédito crece más que los depósitos y los bancos van reduciendo sus tenencias de liquidez en LEVAX. De continuar el ejercicio hasta fines de 2020, el crédito al sector privado finalizaría en 19 puntos del PIB y los depósitos del sector privado en 20 puntos del PIB. Esto implica un crecimiento de 7 puntos porcentuales de los préstamos y de 4 puntos porcentuales de los depósitos desde fines de 2016. En términos del crédito, este ritmo significaría duplicar el tamaño del sistema financiero en los próximos 7 años. Ojalá que podamos estar mejor que eso, pero bueno, esto sería como una hipótesis inicial de trabajo.
Claro que este proceso, en el que el crédito crece más que los depósitos, no puede continuar indefinidamente. En algún momento la liquidez de los bancos se reduce demasiado y las entidades deben salir a captar depósitos para mantenerla en un nivel que les resulte cómodo a la liquidez. Con nuestros supuestos, este punto está entre septiembre del 2018, si los bancos no aceptan que sus activos líquidos bajen del 25%, y mayo del 2020, si le permiten que ese coeficiente baje al 10%. Así que hay bastante liquidez, porque lo que estoy diciendo es que hay para rato de crecimiento del crédito. Estas fechas se van retrasando si el crédito crece a una tasa más reducida. Y ahí tiene una tablita, los que tienen el discurso, que muestra distintos niveles de liquidez buscados o deseados o mínimos aceptables, distintas tasas de variación del crédito, y entonces cuándo sería la fecha de esa suerte como de día D, en el cual el banco tiene que salir a buscar depositantes para poder seguir acompañando el crecimiento del crédito. Si tomamos un valor intermedio como nivel crítico de la liquidez, digamos del 20%, el momento en que los bancos se ven obligados a salir a captar más depósitos sería por allá por junio del 2019. La conclusión principal de este ejercicio es que los bancos cuentan con una amplia disponibilidad de liquidez que les permitirá seguir sosteniendo un fuerte crecimiento del crédito por un buen tiempo todavía, sin requerirles esfuerzos importantes de captación de depósitos. Obviamente el potencial de crecimiento es mucho más grande, con lo cual quizás las fechas de quiebre se acerquen un poco. La demanda por hipotecas es virtualmente ilimitada. Por ejemplo, si el sector financiero atendiera 1 millón de demandas habitacionales en los próximos años, debería entonces proveer 1 millón de créditos, y eso es 1 millón de millones. Pero ese es el valor, porque los créditos hipotecarios hoy están en el orden de aproximadamente 1 millón de pesos más o menos por crédito. Pero ese valor es el equivalente a todos los créditos otorgados por el sistema financiero hoy. Ni hablar si hubiera que darle a 2 millones de familias, que es el déficit habitacional que tiene Argentina. En la estimación realizada hemos computado algo menos de medio millón de préstamos en los próximos 4 años. Digo, para entender un poquito dónde estamos. Creo que podemos decir entonces que hoy el sector financiero tiene una amplia liquidez y no se ven señales de estrés en lo inmediato. Pero en función del crecimiento se verá si estas fechas se adelantan o no. Otro ejemplo de los muchos nichos inexplorados para el desarrollo de la demanda de créditos lo mostró el boom de los créditos Argenta, que en poco más de un mes sumó a más de 1 millón de tomadores. Yo acá escribo, ¿dónde estuvieron los bancos? Porque nos obliga a una reflexión, les obliga a nosotros como regulador y a ustedes como participantes de esta industria, es cómo puede ser que había 1 millón de personas con voluntad de tomar créditos y no habíamos logrado llegar a ellos como sector financiero. Es una pregunta que hay que hacerse. 1 millón en un mes. Los préstamos UVA para automotores son otro ejemplo de nichos que estaban ahí y que de repente aparecen en el horizonte con una fortaleza que pareciera nadie había anticipado. El Banco Provincia lanzó la línea y colocó préstamos para financiar la compra de 23.000 vehículos también en un plazo de pocos meses. Estos ejemplos nos obligan a reflexionar sobre todo lo que nuestro sistema financiero puede ofrecer y todavía no lo hace. Y les voy a dar un par de ejemplos. 1. Préstamos en moneda extranjera a largo plazo. Hay que preguntarse por qué. Digo, empresas argentinas se financian con obligaciones negociables, pagando una tasa del 5, 6, 7% en los mercados internacionales, mientras que el mercado local coloca sus activos al 2%. Entonces, entiendo que quizás a un plazo más corto hay un tema de descalce de plazos, pero me parece que es algo que hay que pensar seriamente, sobre todo en una economía que va estabilizándose. B. Préstamos comerciales en UVA, es decir, préstamos en UVA para empresas, para pymes y para empresas comerciales, generando un flujo de intereses acorde a los flujos de caja de los proyectos. O sea, el UVA demostró tener amplia demanda en hipotecarios. Bueno, les aseguro que tendría la misma demanda en crédito de comercial. Sin embargo, no hay nada todavía. C. Y hay que preguntarse por qué no hay nada. C. Instrumentos financieros contingentes, por ejemplo, a variables climáticas o precio de los commodities, empaquetando financiamiento y mitigación de riesgos en un solo instrumento. Es un país como Argentina, con las
temas climáticos que tiene mucho de su producción, principalmente la agropecuaria. Entonces, productos financieros que de alguna manera mitigan el riesgo, es un obvio que hay que desarrollarlo. D, instrumentos de manejo de flujo de cajas para mitigar los riesgos de la volatilidad cambiaria. O sea, en un país con tipo de cambio fluctuante que sube para arriba o para abajo el tipo de cambio permanentemente, si uno va a Chile o va a México, que son países ya con tipo de cambio fluctuante muy establecido, va a ver la gran cantidad que hay de uso de derivados para el hedgeo de los cash flows de las empresas que exportan. Porque como el tipo de cambio en un tipo de cambio flotante no se puede anticipar, no tiene ningún sentido apostar a decir me quedo con el cash flow en dólares. Si va a subir el tipo de cambio ya subió, si va a bajar ya bajó. El mercado anticipa todos los movimientos, entonces los movimientos son impredecibles en un régimen de tipo de cambio flotante. Entonces lo único que uno tiene que hacer como para manejar el flujo de caja de su empresa es hedgear ese riesgo y sacárselo y definir tu flujo de caja en pesos. Bueno, vas a México, uno va a Chile, encuentra que eso es una oferta financiera totalmente común, muy desarrollada, un mercado gigantesco. En Argentina todavía no arrancó. Como se ve, hay una rica agenda en la oferta crediticia por delante. La verdad que los envidio mucho porque hay muchas cosas muy divertidas para hacer, ¿ok? Les planteo un segundo y último ejercicio, no ya sobre la fecha en la cual deberán salir a buscar depósitos los bancos, sino cuánto deberían subir la tasa de interés que pagan por los plazos fijos para que el crecimiento de los depósitos acompañe a partir de ese momento el crecimiento de los préstamos. Entonces, ya dejamos atrás el ejercicio de buscar la fecha y decimos, bueno, si llega esa fecha, ¿qué pasa? ¿Cómo hago para que los depósitos crezcan a la tasa que crece el crédito? Para eso usamos nuestra estimación econométrica de la sensibilidad de los depósitos a la tasa de interés y buscamos el valor de la tasa de plazo fijo que genera los depósitos faltantes. Lo que encontramos es que llegado a ese punto de inflexión, los bancos deberían subir la tasa de interés para acomodar ese cambio en 1,6 puntos porcentuales. Aunque son 1,6 en un contexto, como es en el 2019, es un contexto un poquito diferente al que tenemos ahora. En ese momento nosotros proyectamos la tasa de plazo fijo en 10,7 por la caída en la tasa de inflación, ¿no? Entonces sería sobre 10,7, 1,6. Y ahí tienen un grafiquito con distintos supuestos también de cómo sería el crecimiento de la tasa de interés en distintos escenarios. Este resultado es para nosotros bastante sorprendente. ¿Por qué? Porque habla de una alta elasticidad de la demanda para la captación de depósitos. Es decir, lo que estoy diciendo acá es con 1,6 uno genera un cambio radical de crecimiento en la masa de depósitos para que vayan creciendo al 1,2% real mensual. Entonces como que hay mucha elasticidad de los depósitos. Es decir, que con poco en la tasa pasiva se va a poder lograr un cambio importante en la captación de depósitos. A nivel individual de cada banco, esta elasticidad debe ser de varios órdenes de magnitud superior, porque esa es la elasticidad del conjunto del sistema. Pero obviamente cuando uno lo analiza al punto de una entidad particularmente, la elasticidad obviamente es mucho más grande. Entonces también hay que empezar a prepararse para el momento en que haya que salir a buscar fondeo, y ya voy terminando, y esto implica desde el lado pasivo de la actividad financiera algunas ideas también. La primera, potenciar las cuentas de ahorro en UVA y UBI para generar un mejor vehículo de ahorro y a más largo plazo, fundamentalmente en el segmento minorista. Desde el Banco Central estamos convencidos que hay una demanda latente inmensa por parte de los argentinos para ahorrar en un instrumento que les garantice el poder adquisitivo de sus ahorros y, si fuera posible, más algún interés real. Es muy superior para una familia que vive en Argentina ahorrar en algo que le garantiza el valor de su canasta. El dólar es una variable tremendamente volátil. Dependiendo de cuándo uno compre, uno puede tener una ganancia o puede tener una pérdida gigantesca. Y uno con los recursos de su familia y del ahorro no quiere tener ese riesgo. Nosotros pensamos que esto hay una demanda impresionante, pero bueno, es nuestra impresión. Obviamente ustedes no comparten esto porque, o quizás no lo comparten porque todavía no sienten la necesidad de ir a captar depósitos, como decíamos en el ejercicio anterior, ¿no? Otro ejemplo, la competencia por depósitos en cuentas corrientes, que ya se lo mencioné, que si bien ha visto un comienzo, todavía no muestra mucha reacción. Y por supuesto, la más obvia es la que justamente decíamos, que es aumentar la tasa pasiva.
Resumiendo, el hecho de que no hayamos visto propuestas pujantes en ninguna de estas condiciones, es decir, por la parte pasiva, confirma que los bancos todavía no se sienten urgidos por la necesidad de fondeo. Así como es posible que el crédito crezca más rápido o más despacio que en el ejercicio planteado, también es posible que algunos bancos decidan adelantarse para llegar mejor preparados al momento de cambio, aumenten sus tasas de depósitos antes, ganen participación en el mercado de depósitos y no enfrenten nunca este problema. Así que bueno, eso queda como planteado como una inquietud y como un tema a pensar. En definitiva, y voy cerrando, nos encontramos ante un escenario de transformaciones profundas en el que las futuras fuentes de rentabilidad seguramente serán muy distintas a las del pasado, aunque mucho más abundantes y sostenibles de lo que estamos acostumbrados. Estoy convencido de que estamos preparados para transitar exitosamente este camino y tengo la satisfacción de que al hacerlo estaremos contribuyendo a la construcción entre todos nosotros de una sociedad más justa, donde todos los argentinos contemos con más oportunidades para desarrollarnos, donde sea más fácil para todos emprender, llevar a cabo nuestros proyectos, crecer y progresar en nuestras vidas.